Bienvenidos a la tercera parte del último capítulo, la PPP, que es una teoría que utiliza los tipos de cambios real y nominal para hacer una afirmación que vamos a revisar ahora y por lo menos tentativamente comparar con la realidad. PPP significa en español paridad de poder adquisitivo, PPR, o en inglés Purchasing Power Parity. Esto parte de dar un rol importante al tipo de cambio nominal, diciendo que en teoría una unidad de moneda debería poder comprar la misma cantidad de bienes en todos los países. Por ejemplo, si tenemos una cierta cantidad de dinero para comprar un piano, este piano debería costar aproximadamente lo mismo en todos los países, salvo cuando lo tenemos que comprar de afuera, importarlo, que quizá los costos de traslado, ¿sí?, y de la operación se agregan al precio, pero en principio deberían tener el mismo precio, porque si no, debería encontrar un mecanismo de arbitraje donde alguien ve la oportunidad de mover un bien de donde el precio es inferior a donde el precio es más alto, aumentando así la oferta, ¿no? Y ya ven que hay un poco la mano invisible que nos saluda de nuevo. Ahora, veamos. Según Wikipedia, aquí pueden ver, hay un mapa del mundo donde vemos cómo es el poder adquisitivo en los diferentes países usando este cálculo del PPP para el año 2009. Y vemos, bueno, que hay bastante desnivel entre el poder de compra, ¿sí? Aquí en rosado, más de $38,000 equivalente. Luego Europa sigue a estos países de Estados Unidos y Escandinavia, junto con Australia. Luego vienen algunos países como Saudi Arabia y Nueva Zelanda, en azul oscuro. Luego Chile junto con Argentina, México y Rusia. Bueno, y al final, abajo en la escala, con menos de $1,000 por año, algunos países de África, ¿sí? No todos los países son iguales. Ahora entremos en el argumento. Vamos a usar un país chico, CH, imagínense que va para Chile. Y Chile versus el resto del mundo, RDM. ¿Sí? Y, entonces yield Chile, yield resto del mundo. Precio en Chile, precio en el resto del mundo, intercambiable por el tipo de cambio nominal, pesos por dólar. Y se refiere a la cantidad de vino producido en cada grupo de países, entonces, y el precio CH, entonces, es el precio de la botella de vino en pesos en Chile, el resto del mundo se paga en dólares. Luego asumimos que en el corto plazo la cantidad producible no cambia. Es verdad que no podemos decidir en una semana cambiar sustancialmente la cantidad de producción de vino, ¿cierto? Luego, el tipo de cambio y el nivel de precio en el resto del mundo no lo podemos cambiar desde aquí, desde el país chico, Chile. Pongámonos en la hipotética situación de que cuando dividimos el precio chileno por el tipo de cambio, nos saldría más barato que en el resto del mundo. Es decir, a los que les gusta comprar vino en el resto del mundo, si compran vino chileno, pagan menos por el mismo vino que en el resto del mundo. ¿Qué pasaría entonces? Según el tipo de cambio, entonces, se mueve el precio del Producto Nacional en el extranjero expresado en dólares US, y aquí tenemos el precio en el resto del mundo. Y cuando aumenta este precio, cambia la diferencia entre estos. Y en función de la diferencia cambia la demanda por el Producto Nacional. Es decir, si baja el precio nacional en relación con el mundial,
aumenta la diferencia y por lo tanto aumenta la demanda global por, por vino chileno. Perdón. Luego, por aumentar la demanda y no poder aumentar la oferta, aumentaría el precio en Chile. Pero esto haría que el precio del producto nacional vuelva a subir. ¿Sí? Esto haría que la diferencia se tienda a achicar. Y esto es una cosa autónoma, un proceso circular, lo llamamos un bucle o ciclo causal, que se autoequilibra. Si algo en el tipo de cambio hace que el vino chileno es muy barato, todo el mundo quiere comprar vino chileno, no es suficiente, entonces aumenta el precio. A la vez, significa que cuando el resto del mundo quiere comprar vino en Chile, tienen que comprar pesos. Entonces aumenta la demanda de pesos contra el US dólar, pero esto cambia el tipo de cambio. ¿Sí? Eso significaría que el precio del peso, cuando se quiere comprar, aumenta. Eso significa que hay que pagar más dólares por peso. O de otra manera, se obtienen menos pesos por dólar ofrecido. Y eso también es un proceso de ajuste compensador o estabilizador porque pasa por el vínculo invertido aquí. ¿Sí? Más demanda por producto nacional equivale también a más demanda por pesos, entonces significa que por dólar se compran menos pesos. Y eso significa que para pagar el precio del vino chileno en pesos hay que meter más dólares. Entonces, esto hace que ya no es tan interesante por el precio comprar vino chileno y se achica la diferencia. Tenemos dos procesos de ajuste de precio del bien, precio de la moneda, que contraactúan y que tienden a estabilizar. Vemoslo aquí. Aumenta la diferencia, aumenta la demanda, luego aumenta el precio, aumenta también el precio del peso. Y esto hace que el precio del Producto Nacional aumente doblemente, ¿sí? Y esto hace que la diferencia disminuye, se da vuelta, ¿sí? Es un proceso entonces de equilibramiento. Es otra vez una mano invisible, bueno, dos manos invisibles, la una y la otra. Entonces deberían preguntarse ahora por cuál de los canales pasa el efecto principalmente. Bueno, los extranjeros, antes de articular su demanda en el país, primero tienen que comprar los pesos. Por lo tanto, probablemente pasaría primero por el tipo de cambio, ¿sí? Que se ajusta instantáneamente de un minuto al otro. Y luego recién llega la demanda a los vendedores y productores de vino y pueden verse obligados o invitados a aumentar sus precios. Entonces, si esta tendencia es así, ¿no? Que el precio aquí equivale al precio extranjero modulado por el tipo de cambio, podemos decir que el tipo de cambio nominal es reflejo de la diferencia de los niveles de precio y por lo tanto, cuando hacemos esta multiplicación, ¿sí? Para convertirlo en el tipo de cambio real, estamos en el fondo con dos términos que se cancelan mutuamente y debería ser uno en tendencia. El tipo de cambio real entre dos países o grupos de países debería tender hacia cero. ¿Sí? El poder de compra tiende a igualarse. Entonces el tipo de cambio real tendría a ser alrededor de 1 o por lo menos constante. Y vemoslo aquí entre Alemania y Estados Unidos. Si bien el tipo de cambio desde los 70 hasta el 2008, que son casi 40 años, ha tenido olas largas aquí, miramos aquí en la línea del 1, efectivamente es más bien similar al 1, ¿sí? Y cuando se aleja, luego se vuelve a aproximar más o menos, ¿sí? Entonces, en realidad, podemos pensar que efectivamente para la macro situación
No es una mala teoría la de la paridad de poder adquisitivo. Puede ser muy diferente para productos particulares. Hay un caso famoso. La revista inglesa The Economist hace un estudio utilizando las hamburguesas de McDonald's, comparando cuánto cuestan en diferentes lugares del mundo, y hace la operación con el tipo de cambio nominal para ver esta teoría para un bien. Eso puede funcionar razonablemente donde las hamburguesas son un bien normal. Pero, por ejemplo, en el año 91, cuando apareció por primera vez un McDonald's en Moscú, en Rusia, en la ex Unión Soviética, esto era tan fantástico, tan soñado como producto, que los rusos, muchos, estaban dispuestos a pagar la mitad de su salario mensual para tener la posibilidad de comprar una hamburguesa McDonald's. Entonces, para ellos, el significado de este bien, la hamburguesa, era muy diferente a lo que es para alguien de Estados Unidos. En este sentido, no nos tenemos que engañar pensando que el producto que compramos es solamente sus características físicas. Tenemos que fijarnos en la utilidad percibida, donde entran los valores de las personas o eventualmente de la cultura local donde ocurre esto. Entonces, este tipo de factores puede hacer que nos alejamos un poco del uno, pero haciendo abstracción de estas excepciones, repito que aquí más bien hay una tendencia a ver esto confirmado.